En los registros polvorientos de un pueblo olvidado por el tiempo, hay una historia que aún hoy provoca escalofríos. Una historia que comenzó con una simple caminata por pan y terminó convirtiéndose en un eco permanente en las calles silenciosas de San Felipe, Guanajuato. En 1922, en una mañana cualquiera, Persona Ramírez se despidió de su madre, salió por la puerta principal de su casa y jamás volvió. Nadie oyó gritos, nadie vio su cuerpo, solo el vacío, solo las preguntas, solo el silencio espeso que cubrió a su familia como una sombra eterna. Antes de seguir con esta historia macabra que marcó la historia de un pueblo entero, suscríbete al canal. Aquí revivimos los relatos más estremecedores de nuestra historia. Activa la campanita para no perderte ningún caso. Ahora, volvamos a San Felipe. San Felipe era un pueblo pequeño, donde todos sabían el nombre de los hijos de los otros, y las puertas quedaban entreabiertas al anochecer. A inicios de los años 20, la revolución aún respiraba en las heridas de los hombres y en los murmullos de las mujeres. Las calles eran de tierra roja, el aire olía a leña y maíz, y las campanas de la iglesia marcaban las horas con precisión monótona. Nada parecía fuera de lugar, excepto una colina al norte del pueblo que nadie osaba mencionar sin persignarse. La gente hablaba con cuidado de la Barranca del Diablo, un lugar que, según los más viejos, tenía su propio lenguaje y su propio juicio. Decían que ahí no entraba la luz del sol de forma natural, y que si alguien bajaba demasiado, oía voces que no eran humanas. Pero esas historias eran solo eso, cuentos que las abuelas usaban para mantener a los niños cerca del hogar. Hasta que ocurrió lo impensable. Persona Ramírez era una joven común. No sobresalía ni por belleza exagerada ni por talento especial, pero quienes la conocían hablaban de su gentileza, de su mirada honesta y de su costumbre de ayudar a todos sin pedir nada a cambio. Tenía 23 años y aún vivía con sus padres y su hermana menor. Trabajaba como costurera para las familias más acomodadas del pueblo y a veces ayudaba en la iglesia los domingos. No era alguien que buscara problemas, ni alguien propensa a la aventura. El 7 de mayo de 1922, alrededor de las 9:15 de la mañana, Persona salió de su casa con una pequeña cesta de palma en la mano. Iba a comprar pan, como lo hacía 2 o 3 veces por semana. Su madre, doña Camila, recuerda haberle dicho: «Apúrate, hija, que hoy se viene la lluvia». Persona sonrió, dijo algo que su madre nunca logró recordar con claridad y cruzó el umbral. No se la volvió a ver. Al principio, nadie se preocupó. Quizás se había detenido a platicar con alguien. Quizás había pasado a la casa de su amiga Inés o a la tienda de don Lupe. Pero las horas pasaron. El panadero, cuando fue interrogado más tarde, juró que nunca la vio ese día. Inés dijo que tampoco había pasado por su casa. Don Lupe negó haberla atendido. Fue recién al caer la tarde, cuando el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras gotas cayeron sobre los tejados, que la familia Ramírez comenzó a buscarla de verdad. Salieron con linternas de aceite, llamando su nombre por las calles. Tocaron puertas, suplicaron, revisaron la iglesia, el camino hacia el río, las casas abandonadas. Nada. Ninguna pista. Ningún indicio. Y entonces el murmullo comenzó. Los vecinos hablaban en voz baja, se detenían a media frase. Algunos decían que alguien la había visto dirigirse hacia el norte, donde la tierra se abría en una grieta oscura que el pueblo evitaba, la Barranca del Diablo. Otros más supersticiosos creían que Persona había sido elegida para pagar una deuda ancestral, para saciar una hambre que no era de este mundo. Esa noche, el aire se volvió más denso. Los perros no ladraron. Las velas se apagaban sin causa aparente. Y en la casa de los Ramírez, doña Camila comenzó a rezar sin cesar, repitiendo letanías con los ojos rojos de tanto llorar. Nadie dormía en San Felipe. Todos esperaban el amanecer con la esperanza de que, al abrir los ojos, Persona estaría de regreso. Que todo habría sido un error, una confusión, una mala interpretación de las horas. Pero el sol llegó, y con él una certeza brutal.
Persona Ramírez se había desvanecido sin dejar rastro. La casa de los Ramírez estaba construida con adobe y techos de teja roja. Tenía un pequeño corredor con macetas de barro, una cocina de leña y un altar con veladoras que ardían día y noche. Era modesta, pero limpia y llena de recuerdos. Allí vivía Persona Ramírez junto a su familia, quienes, como muchas otras en San Felipe, vivían del trabajo diario, de la fe y del silencio. Persona era la mayor de 2 hermanas. Su madre, doña Camila, era una mujer de rostro severo, profundamente devota, que comenzaba cada jornada con un rosario y terminaba con una oración. Aún en la pobreza, jamás dejaba de ofrecer una vela a la Virgen de los Dolores. Había sobrevivido a una vida de carencias, al luto de 2 partos fallidos y a un matrimonio marcado por la sombra de la guerra. Su esposo, don Arturo Ramírez, era un excombatiente que, aunque conservaba el cuerpo erguido, tenía la mirada extraviada. Había peleado en la Revolución al lado de un general que terminó fusilado por traición. Desde entonces hablaba poco y tomaba mucho. Pasaba los días sentado en una silla de mimbre, tallando figuras de madera con una navaja desafilada. Nunca fue cruel, pero había algo en él que había muerto junto con sus compañeros de trinchera. La hermana menor, Mercedes, apenas tenía 9 años. Era inquieta, curiosa y muy apegada a Persona. Compartían cama, secretos y canciones que cantaban al anochecer. Mercedes creía que su hermana sabía todo lo que una persona debía saber en la vida: bordar, cocinar, rezar y, sobre todo, escuchar sin juzgar. Para ella, Persona era más que su hermana. Era su guía, su refugio, su mundo. Persona, a sus 23 años, había asumido un papel casi maternal en casa. Cada mañana antes de que el sol se asomara, ya estaba despierta, calentando tortillas, alistando la ropa de Mercedes para la escuela y organizando los encargos de costura que debía entregar. Su clientela eran mujeres del pueblo que no sabían remendar sus vestidos o que querían un bordado especial para la misa dominical. Persona cosía con rapidez, pero también con una precisión que llamaba la atención. No era una joven que generara habladurías, no salía sola, no aceptaba regalos, y cuando algún pretendiente se acercaba, lo hacía con un respeto que rara vez se encontraba. Aún así, los ojos la seguían en el mercado. Su andar tranquilo, su voz suave y sus trenzas oscuras dejaban una impresión duradera. Nunca fue vanidosa, pero cuidaba su aspecto con sobriedad. Usaba siempre el mismo rebozo, un vestido largo sin adornos y sandalias gastadas. Había en Persona una calma difícil de describir. Era de esas personas que parecían comprender algo más del mundo, como si pudieran ver lo invisible o escuchar lo no dicho. Algunos decían que había heredado eso de su abuela, una partera que hablaba con las estrellas, y que murió el mismo día en que Persona nació. Su madre evitaba hablar del tema, como si temiera despertar algo dormido. A pesar de su serenidad, Persona no era inmune al dolor. A veces, por las noches, Mercedes decía verla llorar en silencio, con el rostro vuelto hacia la pared. Nunca explicó el motivo, y cuando su hermana la abrazaba solo decía: «Todo está bien, mi niña. A veces el alma también necesita llover». Esa frase quedó grabada en la memoria de Mercedes como una melodía triste que volvía con el viento. Aunque su mundo era pequeño, Persona soñaba con conocer más allá del pueblo. Le gustaba leer lo poco que caía en sus manos: un almanaque viejo, un catecismo desgastado, una novela que le prestó la maestra de Mercedes. Le fascinaban las palabras nuevas, los nombres de ciudades lejanas y las historias de mujeres valientes. Pero nunca expresó un deseo real de marcharse. Amaba a su familia y sabía que, sin ella, todo se desmoronaría. Ese equilibrio, sin embargo, era frágil. Bastaba una grieta, un soplo, una decisión mínima para romper la quietud, y fue eso lo que ocurrió. La vida de los Ramírez, tan marcada por la costumbre, por los rezos y por las horas repetidas, se quebró en el instante en que Persona no volvió. Porque en esa familia, cada miembro ocupaba un lugar exacto, y al desaparecer uno,
Todo el resto se tambaleaba. Don Arturo no habló por 3 días. Doña Camila se volvió más rígida, más fría. Mercedes dejó de cantar. Algo invisible había entrado en su hogar. Algo que no se podía nombrar. Un hueco. Un silencio. Un presentimiento que apretaba el pecho sin explicación. Y mientras el pueblo comenzaba a murmurar, la familia Ramírez se aferraba al último recuerdo. La imagen de Persona saliendo con su cesta, con paso firme, como si supiera que no habría regreso. La mañana del 7 de mayo de 1922 amaneció con una calma engañosa. El cielo estaba despejado, sin nubes, y el aire olía a tierra mojada por el rocío. Era domingo, lo que significaba misa temprana, tamales frescos en la plaza y niños corriendo con las manos llenas de azúcar. En la casa de los Ramírez, el día comenzó como tantos otros, sin señales de tragedia, sin presagios, sin alteraciones aparentes. Persona fue la primera en despertar como siempre. Encendió el fogón, molió el café y preparó atole para su padre. Revisó los uniformes de Mercedes, los paños que debía entregar y las costuras que le quedaban pendientes. Colocó flores frescas en el altar y tras lavar su rostro con agua fría del cántaro, se sentó a desayunar en silencio, mirando la luz filtrarse por la ventana. Doña Camila la observó con cierta inquietud. No había nada evidente, pero había algo en los ojos de su hija que le pareció distinto. Más opacos, quizás, como si no estuvieran allí del todo. Aún así no dijo nada. En esas épocas, los silencios eran más comunes que las preguntas. Don Arturo bajó de su cuarto con el ceño fruncido, murmurando cosas que nadie entendía del todo. Tomó su taza, dio un sorbo al atole y se perdió en sus pensamientos. Mercedes llegó con el cabello alborotado y se abrazó a Persona con una risa traviesa. Le preguntó si podían ir a la plaza más tarde, si le compraría una calaverita de azúcar. Persona le acarició el cabello y prometió que sí, que al volver del mandado lo harían. ¿Vas al pan, hija?, preguntó doña Camila mientras recogía los platos. Sí, mamá, ahorita vuelvo. Solo iré por las piezas de siempre. Apúrate que se viene la lluvia, agregó el padre, aunque el cielo estuviera despejado. Persona asintió. Tomó su rebozo, la cesta de palma, y salió por la puerta principal. Nadie en esa casa pensó que sería la última vez que verían su figura alejándose por la calle de tierra. Era poco más de las 9 de la mañana. El panadero, don Filomeno, solía comenzar la venta a esa hora, y la gente se formaba frente a su local para llevarse piezas calientes. Persona conocía bien su rutina: tomar el camino de la iglesia, cruzar la plazuela, pasar junto al árbol de jacaranda y doblar a la derecha. Allí, a 2 cuadras, estaba la panadería. Aquel día no hizo nada diferente, o al menos eso parecía. La señora Dionisia, que vendía flores en la esquina de la iglesia, juró haberla visto pasar. Dijo que llevaba la cabeza baja, que no saludó como de costumbre, que caminaba rápido, como si tuviera prisa o como si quisiera evitar algo. Otro vecino, don Marcos, afirmó que escuchó pasos apresurados frente a su casa, pero que no alcanzó a ver quién era. Solo recordó el sonido particular de las sandalias golpeando el empedrado. Pero lo extraño fue que el panadero negó haberla visto. «Hoy no vino», dijo con voz firme, cuando más tarde se le preguntó. Y nadie más pudo asegurar que la vio después de cruzar la plaza. No llegó a la panadería, no regresó a su casa, su cesta nunca apareció. Era como si, al girar la última esquina, el mundo se la hubiera tragado sin dejar testigos ni huellas. A esa hora, la familia aún no sospechaba nada. Doña Camila lavaba ropa en el patio, don Arturo dormitaba en su silla. Mercedes jugaba con muñecas de trapo en el corredor. Era un día cualquiera, o eso parecía, pero el tiempo comenzó a alargarse. Las campanas de la iglesia marcaron las 10, luego las 11. El sol subió, el calor apretó, y el rebozo de la madre seguía intacto sobre la cama. Era raro. Persona nunca se tardaba tanto. Siempre volvía en menos de 1 hora, y más si era domingo. Le gustaba ayudar a su madre en la cocina para la comida grande del mediodía.
A las 11:30, doña Camila se inquietó. «Ve a ver si ya viene tu hermana», le pidió a Mercedes. La niña salió corriendo, contenta, esperando encontrarla doblando la esquina con la canasta llena. Caminó hasta el puesto de flores, luego más allá. No había señal de persona. Preguntó a la señora Dionisia, que solo murmuró algo y señaló hacia la plaza. Media hora después, Mercedes volvió sola, con los ojos abiertos como platos. Y fue entonces cuando la alarma comenzó a instalarse. Primero como duda, luego como incomodidad, luego como temor, porque Persona Ramírez no regresó esa mañana. Y lo que parecía una ausencia momentánea, pronto se convertiría en un agujero sin fondo en el alma de toda una comunidad. Las primeras horas de angustia no fueron estridentes, fueron lentas, pesadas, como un rumor que va cobrando forma sin que nadie se atreva a pronunciarlo. Doña Camila, al ver que ya eran más de las 12 y su hija no volvía, comenzó a caminar en círculos por el patio, secándose las manos con el delantal. Don Arturo no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Mercedes, sentada en el escalón de la entrada, miraba hacia el camino con los ojos secos y expectantes. La madre salió a la calle y preguntó con discreción. Primero a la señora Dionisia, luego a don Marcos, luego al vendedor de tamales. Todos respondieron con encogimientos de hombros o frases vagas. Nadie la había visto después de cruzar la plaza. Nadie. A la 1, doña Camila fue a la panadería. Entró sin saludar, con el rostro tenso. ¿Vino mi hija esta mañana? Don Filomeno negó con la cabeza limpiándose las manos con un trapo. No la he visto. Ni a ella ni a ninguna de las muchachas Ramírez. ¿Está seguro? Tan seguro como que usted está aquí ahora. La mujer no respondió. Salió de allí con un nudo en el estómago y regresó a casa. Fue entonces cuando comenzó la verdadera búsqueda. Don Arturo salió sin su sombrero, con el rostro gris, y preguntó en voz baja a los vecinos cercanos. Doña Camila mandó a Mercedes con una prima para que no escuchara todo. Luego tomó una vela y la encendió frente al altar mientras murmuraba palabras que no pronunciaba desde hacía años. Alrededor de las 3, el murmullo ya se extendía como una enfermedad. En las esquinas, la gente comenzaba a hablar de la desaparición de Persona, con ese tono medio de curiosidad y medio de temor que se reserva para lo inexplicable. Algunos ofrecieron ayuda para buscar. Otros se limitaron a murmurar que tal vez había decidido huir, que quizás tenía un amante secreto, que a lo mejor se había cansado de su vida de costurera. Pero nadie podía sostener esas teorías por mucho tiempo. No encajaban. Persona no era así. Nunca lo había sido. Al caer la tarde, un grupo de voluntarios se organizó para peinar las calles. Buscaron en el camino hacia la estación del tren, en el cementerio viejo, en los alrededores del río. Revisaron las casas abandonadas, los establos, incluso los pozos tapados. No había rastro de la cesta, ni del rebozo, ni de sus sandalias. Nada. Y entonces alguien mencionó la palabra que nadie quería escuchar. ¿Y si fue hacia la barranca? El silencio fue inmediato, como si el aire se hubiera detenido. La barranca del Diablo quedaba al norte del pueblo, tras una colina cubierta de árboles. Era un sitio maldito, según los más viejos. Decían que ahí desaparecían las sombras, que los ecos respondían con voces diferentes, que los animales evitaban el lugar aun cuando tenían hambre. Era un espacio fuera del tiempo. Nadie bajaba allí sin motivo. Nadie volvía siendo el mismo. Doña Camila palideció al escuchar esa sugerencia. Su esposo, que había regresado sin noticias, apretó los puños. Era absurdo, sí, pero... ¿Y sí? La gente comenzó a temer. La noche se acercaba y con ella el frío de lo desconocido. Los voluntarios regresaron poco a poco, con la cabeza gacha. Nadie había encontrado nada. Algunos aseguraron haber oído un silbido extraño cerca del arroyo. Otros juraron que el aire olía distinto. Uno de ellos, un joven llamado Ramón, dijo que había visto algo moverse entre los árboles, algo que no parecía humano. Pero todos callaron ante la familia Ramírez.
Nadie quería sumar horror a la tragedia. Al anochecer, las puertas comenzaron a cerrarse más temprano que de costumbre. Las velas ardían en los altares, los perros no ladraban, los grillos callaron. Y en la casa de los Ramírez solo se oía el murmullo de Mercedes rezando bajito, con los ojos cerrados. El pueblo entero se sumió en una quietud tensa, como si estuviera conteniendo la respiración. La ausencia de persona no era un simple extravío, era una grieta, una fractura que hacía crujir algo profundo en todos los habitantes de San Felipe. Y en ese silencio espeso, solo una certeza se repetía en la mente de cada vecino. Las muchachas buenas no desaparecen así. Las sombras no se las llevan por voluntad propia. Algo, o alguien, había quebrado las reglas no escritas del pueblo. Y ese algo ya estaba aquí. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con los ojos pesados y el corazón encogido. Nadie había dormido bien. La noticia de la desaparición de Persona Ramírez se había extendido como fuego seco, y ya no era solo un problema de una familia. San Felipe entero estaba afectado. En las tiendas nadie hablaba en voz alta. En la plaza los bancos quedaron vacíos. Hasta los niños que solían jugar descalzos bajo el jacarandá se mantenían dentro de casa. Doña Camila no había cerrado los ojos en toda la noche. Rezó hasta que las palabras se mezclaron con lágrimas. Don Arturo, en cambio, permaneció sentado, inmóvil, con la navaja sin tocar sobre la mesa. Mercedes dormía en el suelo, aferrada a un pañuelo que había pertenecido a su hermana. El silencio en la casa era tan espeso que dolía. Ese día la autoridad local decidió intervenir. El subdelegado Morales, un hombre bajo y corpulento, no era conocido por su agudeza ni por su compasión, pero la presión del pueblo lo obligó a actuar. Reunió a 3 hombres del municipio, armados con machetes y lámparas de aceite, y comenzó una búsqueda oficial, o al menos lo más parecido que se podía esperar. Primero inspeccionaron los lugares comunes, el río, los senderos de los huertos, las casas en ruinas. Luego pasaron por la panadería, donde don Filomeno repitió su negativa. Nadie había visto a Persona entrar ese día. Morales anotó en un cuaderno sin tapas: panadería, no hay evidencia. Continuaron su recorrido por las calles del centro, deteniéndose a interrogar a vecinos. Algunos fueron sinceros, otros se mostraron incómodos, como si temieran que hablar les trajera desgracia. Fue cerca del mediodía cuando uno de los ayudantes, Julián Reyes, hizo un hallazgo. Cerca del cruce que lleva al viejo molino, entre maleza alta, encontró un pedazo de tela azul con bordes floreados. No era más grande que una servilleta, pero quienes conocían a Persona sabían que esa era parte del rebozo que siempre usaba. Estaba rasgado, con los hilos deshilachados y el borde cubierto de barro. Al lado se notaban marcas de pisadas, pero no eran claras. Parecían desordenadas, como si hubiera habido un forcejeo o una caída. Morales ordenó acordonar la zona. Pidió a los curiosos que se alejaran, aunque nadie obedeció del todo. El rumor creció. Encontraron algo. Es de ella. Dios nos ampare. Cuando la madre de Persona recibió la noticia, cayó de rodillas. Tomó el pedazo de tela con manos temblorosas y lo presionó contra su pecho, llorando en silencio. Don Arturo se limitó a mirar por la ventana, con los ojos enrojecidos. No dijo nada. Mercedes no entendía del todo, pero supo que ese trozo de tela significaba que algo estaba muy mal. Horas después, Morales decidió inspeccionar más allá del cruce, hacia el terreno que se aproximaba a la barranca. No llegaron hasta la misma entrada. Nadie quería acercarse tanto, pero revisaron las áreas cercanas. Allí, en una zanja poco profunda, encontraron ramas partidas, tierra removida y más huellas. Esta vez se notaban con mayor claridad. Pies descalzos, posiblemente femeninos, mezclados con marcas más profundas, como si alguien la hubiese arrastrado o cargado. Junto a las huellas había una flor marchita. No parecía gran cosa, pero don Genaro, un viejo que observaba a distancia, murmuró con voz baja: «Es una flor de muerto». Nadie respondió.
El viento sopló con más fuerza, y algunos aseguraron que se oyó un lamento entre los árboles. Morales se burló del comentario, pero sus hombres no lo hicieron. Uno de ellos, incluso, se persignó antes de guardar su machete. De regreso al pueblo, la tensión aumentó. Las mujeres empezaron a encender velas en sus ventanas. Algunos hombres se organizaron en grupos para hacer rondas nocturnas. Nadie quería admitirlo, pero todos lo pensaban. Algo más grande que una simple desaparición estaba ocurriendo. Esa noche, la familia Ramírez no cenó. El rebozo hallado fue colocado en el altar, entre las velas encendidas y las flores marchitas. Doña Camila murmuraba oraciones entre dientes. Mercedes no soltaba la mano de su madre. Don Arturo tallaba madera, pero esta vez no formaba nada, solo cortaba, una y otra vez. En medio de la oscuridad, un pensamiento comenzó a crecer en la mente de los vecinos. ¿Qué si no era un hombre quien se la había llevado? ¿Qué si lo que ocurrió no tenía explicación lógica? ¿Qué si ya no estaba entre nosotros? En los días que siguieron, el rostro de Persona Ramírez se convirtió en una sombra constante en el pensamiento colectivo de San Felipe. Su nombre era pronunciado con miedo, con pena, con sospecha. La gente dejaba flores en la plaza, velas en la iglesia y oraciones susurradas al viento. Pero entre murmullos comenzó a surgir un nombre que antes nadie se atrevía a decir en voz alta: Tomás Rentería. Vivía solo en una casa vieja al final del Callejón de los Olivos, donde el sol apenas entraba y el olor a carne cruda flotaba a todas horas. Era carnicero desde hacía más de 15 años, aunque nadie sabía de dónde venía ni por qué había elegido ese pueblo. Tenía manos gruesas, ojos hundidos y una forma de mirar que hacía que uno sintiera frío en la nuca. Nunca sonreía, nunca saludaba. Las mujeres cruzaban la calle cuando lo veían venir. Los niños no se acercaban a su negocio, y aunque no había hecho nada que oficialmente lo marcara como peligroso, todos en San Felipe sabían que algo no estaba bien con él. Había rumores de que hablaba solo por las noches, que enterraba cosas en el patio, que una vez lo vieron con las manos llenas de sangre sin tener un animal cerca. Cuando se supo que Persona había desaparecido, varios vecinos comenzaron a recordar cosas que hasta entonces habían preferido olvidar. Doña Eufemia, por ejemplo, dijo que había visto a Tomás observando a Persona desde su puerta semanas antes del incidente. No dijo nada en su momento porque no quería problemas. Don Vicente, que vivía a 2 casas del carnicero, juró que una noche escuchó gritos apagados y que al asomarse vio una silueta femenina entrar a la casa de Tomás. Nunca supo si era real o si lo soñó. Pero fue la señora Brígida quien aportó algo más concreto. Vi sangre en la canaleta que corre desde su patio, más de la que se usa para limpiar carne. Era espesa, oscura y olía raro. El subdelegado Morales, presionado por el pueblo y por su propio temor, decidió interrogar a Tomás. Fue con 2 ayudantes al local del carnicero. La puerta estaba abierta, pero nadie respondió al llamado. Al entrar, el hedor era insoportable. Carne colgada, moscas zumbando, ganchos oxidados. En el suelo, una mancha oscura que parecía reciente. Tomás Rentería, llamó Morales, sin obtener respuesta. Lo encontraron en el patio trasero, enterrando algo envuelto en trapos. Al ver a los hombres no se inmutó. Solo se giró lentamente y dijo: «No es lo que creen». Esa frase, lejos de tranquilizar, encendió todas las alarmas. Morales ordenó cavar. Lo que sacaron de la tierra no fue un cuerpo, ni una cabeza, ni un miembro humano. Era un costal lleno de muñecas de trapo, todas con cabello verdadero, ojos cosidos con hilo rojo y bocas selladas con clavos. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los ayudantes con la voz quebrada. «Ofrecimientos», dijo Tomás con total calma. «Ella los pide». Morales, horrorizado, decidió registrar la casa entera. En el interior hallaron símbolos pintados en las paredes del sótano, velas negras, huesos pequeños en frascos y lo que parecía ser una túnica hecha con piel de animal. Todo apuntaba a rituales, a invocaciones, a algo oscuro.
Tomás fue arrestado esa misma tarde. No ofreció resistencia, no gritó, solo repitió como un rezo: ella la eligió, yo solo obedezco. El pueblo se llenó de tensión. Las madres abrazaban a sus hijas con más fuerza. Los hombres miraban hacia el callejón con repulsión. Los niños no podían dormir. Aunque no había pruebas directas de que Tomás hubiera estado con persona, todos lo creían culpable. No por evidencia, sino por instinto, por miedo. Esa noche, en la celda del ayuntamiento, Tomás Rentería se cortó la lengua con un pedazo de vidrio. No murió, pero ya no volvió a hablar. Desde entonces, solo escribía símbolos en las paredes con su propia sangre. Y mientras el pueblo intentaba comprender qué estaba ocurriendo, una pregunta se repetía en susurros: ¿y si Tomás no actuaba solo? ¿Y si había algo más? Algo que aún estaba suelto. A pesar de que Tomás Rentería estaba bajo custodia, el aire en San Felipe no se aligeró. Al contrario. Era como si su arresto hubiera abierto una grieta más profunda. Las mujeres no dejaban salir solas a sus hijas. Algunos hombres comenzaron a dormir armados. El nombre de Persona Ramírez seguía pesando sobre cada conversación, sobre cada misa, sobre cada silencio. Con la presión creciendo y las sospechas multiplicándose, el subdelegado Morales organizó una nueva expedición. Esta vez se dirigieron hacia el norte, al monte, al borde de la barranca. Aunque muchos se resistían a mencionarlo, todos sabían que lo más oscuro del caso podía estar allí. Un grupo de 12 hombres partió al amanecer. Llevaban linternas de aceite, machetes, agua bendita, por petición de doña Camila, y una vieja cruz de madera. Entre ellos iba Julián Reyes, el mismo que había encontrado el rebozo. También don Genaro, el viejo que conocía cada rincón del monte, y 3 jóvenes decididos a demostrar su valentía. El camino hacia la barranca no era fácil. Las sendas estaban cubiertas de espinas. Los árboles formaban una bóveda densa que casi no dejaba pasar la luz. Todo estaba en silencio, ni pájaros, ni insectos, ni viento, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Después de casi 2 horas de marcha, llegaron a una zona que parecía más abierta. Allí, colgadas entre las ramas secas de un mezquite, encontraron 3 prendas femeninas: un pañuelo bordado con iniciales, una cinta para el cabello y un zapato desgastado. Eran antiguos, casi desintegrados, pero claramente no pertenecían al monte. Julián los bajó con cuidado. Al tocar la cinta, uno de los hombres dijo que sintió un escalofrío. Otro aseguró haber oído un suspiro. Morales no lo creyó, pero anotó el hallazgo en su libreta. Nadie sabía si esas prendas eran de Persona, pero el mensaje era claro: ese lugar había visto a otras antes que a ella. Continuaron avanzando hasta que llegaron a una pequeña explanada. Allí, sentado sobre una piedra, estaba un anciano que ninguno del grupo conocía. Vestía de manta, llevaba un sombrero de palma y sostenía un bastón tallado con símbolos extraños. Tenía los ojos opacos, como los de quien ha visto demasiado. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz ronca. Morales respondió que buscaban a una mujer desaparecida. El anciano asintió lentamente. «No es la primera. Tampoco será la última». Don Genaro se acercó con respeto. «¿Quién es usted, viejo?». «Soy el que escucha», respondió. «El que oye lo que el monte calla». El grupo guardó silencio. El anciano señaló hacia el oeste, hacia la dirección de la barranca. «Allí hay hambre. Desde antes que llegaran ustedes, ella vive allí. Toma lo que se le ofrece. Devuelve lo que no quiere». «¿Ella?», preguntó Julián. El viejo no respondió. Solo levantó el bastón y dibujó un círculo en la tierra. Dentro trazó una figura que ninguno reconoció: un ojo con 3 lágrimas y una lengua partida. Luego dijo algo en náhuatl que solo don Genaro pudo traducir: «La que llora con fuego». Morales perdió la paciencia. Dijo que no estaban allí para escuchar delirios, sino para buscar pistas. El anciano sonrió, mostrando encías vacías. «Entonces no pregunten lo que no están dispuestos a comprender». El grupo siguió su camino, dejando al viejo atrás.
Uno de los jóvenes, temblando, dijo que sus pies se sentían pesados. Otro aseguró que algo lo había tocado en el hombro. Julián mandó callar. No querían perderse ni desatar el pánico. Pero cuando llegaron al borde de la barranca, lo que vieron los dejó sin aliento. La grieta se abría en la tierra como una herida abierta. Era profunda, angosta, imposible de medir. Desde allí abajo subía un aire frío, húmedo, con olor a incienso viejo y sangre seca. Y al mirar hacia adentro, uno de los hombres gritó: ¡Allí! ¡Hay algo colgado! Era imposible verlo con claridad, pero entre las sombras, colgando de una raíz sobresaliente, parecía haber un retazo de tela o un cabello. No lo sabían con certeza. Morales prohibió bajar. Era demasiado peligroso. Pero todos sabían que habían encontrado algo, o que algo los había encontrado a ellos. De regreso al pueblo nadie habló. El monte parecía seguirlos. Incluso los árboles crujían distinto. Esa noche, algunos soñaron con ojos en la tierra, otros con mujeres sin boca. Y en la casa de los Ramírez, Mercedes despertó gritando: «No bajen más, ella ya no quiere ser vista». Días después de la expedición al monte, la casa de los Ramírez estaba cubierta de un silencio espeso. Las visitas se habían vuelto menos frecuentes. Las velas del altar se consumían más rápido, como si el tiempo en ese hogar fluyera distinto. Mercedes, antes vivaz y parlanchina, se movía con lentitud, como si algo invisible pesara sobre sus hombros. Doña Camila rezaba tanto que a veces olvidaba comer. Don Arturo no hablaba, no dormía, solo tallaba. Fue Mercedes quien, buscando una manta en el armario de persona, encontró el cuaderno. Estaba escondido entre la ropa de invierno, envuelto en una funda de tela blanca, atada con un listón azul. Al abrirlo, el olor a papel viejo y tinta seca llenó el aire. No era un diario común. Las primeras páginas estaban escritas con letra apretada, casi nerviosa. Luego el trazo se volvía más suelto, más torcido, más desesperado. Mercedes corrió a mostrarlo a su madre. Doña Camila, al leer las primeras líneas, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. 7 de marzo. Hoy lo vi otra vez. Está detrás del jacarandá. No habla, solo observa. No sé si es real. No sé si debo contarlo. Las entradas eran breves, a veces apenas frases. En una persona hablaba de un hombre que aparecía en el mismo lugar a la misma hora. No tenía rostro definido. A veces lo sentía cerca mientras bordaba. A veces creía oírlo por las noches, murmurando su nombre desde la ventana. No es un sueño. Me dejó una flor marchita en la entrada. Nadie más la vio. Mamá cree que es una señal buena. Yo no. La familia, horrorizada, siguió leyendo. En una página arrugada, escrita con trazos temblorosos, persona hablaba de sueños repetitivos. Una mujer cubierta de ceniza, con los ojos vacíos, que la llamaba desde una grieta en la tierra. Me dice que soy como ella, que me necesita, que la escuche. Intento ignorarla, pero cada vez que lo hago aparece más cerca. Hoy estaba detrás de mí, en el reflejo del agua. Había dibujos, figuras sin rostro, ojos multiplicados, símbolos que recordaban los que Morales había encontrado en la casa de Tomás Rentería. Doña Camila se persignó al verlos. No eran garabatos. Había un patrón, un orden, como si persona intentara entender algo que la estaba consumiendo. Luego la confesión. Lo seguí. No sé cómo llegué. Solo sé que mis pies caminaban solos. Llegué al borde. Sentí que me llamaban desde abajo. Vi una figura. Ella me habló. Me prometió mostrarme la verdad. Me pidió que volviera. En las últimas páginas, la letra era casi ilegible. Fragmentos, palabras sueltas, risas escritas con rabia, llamados a alguien que no nombraba. Y luego, una frase repetida varias veces. Fui elegida. No me busquen. Doña Camila soltó el diario con un grito ahogado. Mercedes lloraba. Don Arturo lo tomó con manos firmes, leyó en silencio y luego lo arrojó al fuego. Pero el cuaderno no ardió del todo.
Las hojas se ennegrecieron, sí, pero no se consumieron. El fuego se apagó sin explicación. La familia decidió no hablar del diario. Ni al subdelegado Morales, ni al cura, ni a nadie. Era demasiado. Era algo que no sabían cómo explicar. Algo que podía hacer más daño si se revelaba. Pero el rumor no tardó en salir. Mercedes, en su inocencia, mencionó la palabra elegida al pasar, y eso bastó para que las lenguas se soltaran en el pueblo. Tenía contacto con lo prohibido. Sabía cosas que nadie debe saber. Fue tomada porque se acercó demasiado. El miedo se transformó en otra cosa, en sospecha, en odio, en condena. Algunos comenzaron a decir que persona había traído la desgracia, que había sido su culpa, que las otras señales, el viejo del monte, las prendas colgadas, los símbolos, eran advertencias ignoradas. La historia se deformaba, pero doña Camila no lo permitía. Cada noche, frente al altar, repetía las oraciones del diario, aunque no las entendiera, como si así pudiera alcanzarla, como si pudiera protegerla. Y Mercedes, sin que nadie lo notara, comenzó a soñar con las mismas figuras, con la mujer cubierta de ceniza, con la grieta, con una voz que le susurraba: «Tú también puedes oírme». Esa noche, el aire en San Felipe tenía un peso extraño. No era frío ni calor. Era como una presión sorda en el pecho, como si algo invisible caminara por las calles sin dejar huellas. La luna no se mostró, y las estrellas, por primera vez en años, parecían haberse escondido detrás de nubes que no estaban allí. En la casa de los Ramírez, el ambiente era irrespirable. El altar ardía con 7 velas encendidas, todas ofrendadas por doña Camila en distintos santos. Mercedes no dormía. Don Arturo había salido sin decir a dónde iba. Solo madre e hija permanecían despiertas, envueltas en el sonido de los grillos, hasta que el silencio lo cubrió todo. Fue entonces cuando la primera vela se apagó sola. No hubo viento ni movimiento, solo una chispa que se extinguió de golpe, dejando un rastro de humo espeso. Doña Camila se persignó. Mercedes, sentada a su lado, se estremeció. «Mamá, ¿la oyes?». La mujer guardó silencio. Al principio pensó que era la imaginación de su hija, un eco del miedo, pero luego ella también lo percibió. Una voz, no una voz cualquiera. Era como un murmullo que venía de dentro de las paredes, del suelo, del aire. Una voz femenina, suave pero quebrada. Repetía un nombre: persona, persona, perso. Y luego, nada. Doña Camila se levantó de golpe, tomó agua bendita y comenzó a rociar las esquinas del cuarto mientras rezaba. Mercedes temblaba, con las manos cubriendo los oídos. La vela volvió a encenderse sin fuego. Entonces llegó el golpe en la puerta. 3 veces, seco, firme, como si alguien esperara respuesta. Ninguna sombra se asomaba por las rendijas, ningún sonido más. Solo los 3 golpes y el crujir de la madera bajo una presión invisible. Doña Camila no abrió. En lugar de eso, se arrodilló frente al altar. Tomó la cruz de hierro heredada de su madre y comenzó a rezar con una fuerza que parecía no venir de ella. Mercedes, entre sollozos, señaló hacia el pasillo. Algo se movía allí. Una sombra, alta, delgada. No caminaba, se deslizaba. No tenía rostro, pero sí cabello largo, lacio, que flotaba como si estuviera bajo el agua. Doña Camila cerró los ojos con fuerza. «No es ella, no es mi hija. No puede ser». Pero la sombra avanzó, y cuando estuvo frente a ellas, el aire se volvió irrespirable. La llama de las velas se tornó azul. Mercedes gritó. La figura se inclinó hacia la niña. No habló. Solo exhaló un aliento que olía a tierra, a encierro, a despedida. En ese momento, los ojos de doña Camila se pusieron en blanco. Su cuerpo cayó al suelo como si algo lo hubiera dejado vacío. Mercedes corrió hacia ella, llorando, pidiendo ayuda. Pero no había nadie más en la casa. Nadie en el pueblo parecía oír los gritos. Entonces, doña Camila habló. No con su voz, no con su tono.
Era otra presencia la que usaba su boca, y lo que dijo fue algo que Mercedes nunca olvidaría. Ya no busquen. Lo que se entrega no se recupera. Lo que fue tomado ha sido aceptado. La sombra desapareció en un parpadeo. Las velas se apagaron al unísono, y la madre quedó tendida en el suelo, con los labios manchados de sangre, como si hubiera mordido algo muy amargo. Horas después, vecinos llegaron alertados por los gritos. Encontraron a doña Camila en estado de shock, con la mirada fija y las manos crispadas. Mercedes, en brazos de una vecina, no decía palabra, solo repetía una frase en voz baja. Ella habló por mamá. Ella habló por mamá. Ella habló. El subdelegado Morales, al enterarse del suceso, quiso minimizarlo. Dijo que eran efectos del agotamiento, del trauma, de la histeria, pero la mayoría no lo creyó, especialmente porque esa misma noche, en al menos 4 casas del pueblo, otras personas dijeron haber escuchado susurros, nombres pronunciados en lenguas que no conocían, campanitas sonando sin razón, objetos que caían solos. Y en todos los casos alguien había encendido una vela, y ésta se apagó sin viento. San Felipe ya no era el mismo. Algo había cruzado un umbral, algo que no se conformaba con ser observado, algo que ahora se manifestaba, que buscaba ser escuchado, que exigía presencia. La madrugada del 14 de mayo de 1922 quedó grabada en la memoria de San Felipe como una fecha sin explicación. No por lo que se vio, sino por lo que se oyó. A las 3 de la mañana, cuando todo el pueblo dormía en un silencio apenas interrumpido por el murmullo de los árboles, 3 campanadas resonaron en el aire. 1, 2, 3. No había viento, no había misa, no había quien tocara la campana. Nadie debía estar en la torre de la iglesia a esa hora, y sin embargo, el sonido era inconfundible, metálico. Grave, prolongado. Las campanadas despertaron a muchos, especialmente a los más ancianos. Doña Eufemia se santiguó sin abrir los ojos. Don Genaro se sentó en la cama, sudando. Mercedes, en la casa de su tía, se tapó los oídos como si ya supiera lo que vendría. Porque después de las campanadas vino el silencio, y tras el silencio, el llanto. No de bebé, no de mujer. Un llanto largo, distorsionado, que parecía brotar de la tierra misma, como si el pueblo entero gimiera a través de una garganta invisible. Y entonces los animales comenzaron a morir, gallinas caídas en sus corrales, perros sin vida frente a las puertas, cabras inmóviles, ojos abiertos, sin sangre ni herida. Era como si algo hubiera succionado la energía vital del lugar. Cuando el sol salió, un olor extraño se expandía por San Felipe. No era podredumbre, era algo más denso, más seco, como incienso rancio mezclado con humedad vieja. En las paredes de varias casas aparecieron manchas oscuras que no estaban allí la noche anterior. Algunas tenían forma de manos. Los niños no hablaron ese día, las mujeres dejaron de cocinar, los hombres no salieron a trabajar. En el templo, el padre Matías encontró el altar cubierto de tierra, y sobre él 3 clavos oxidados y un mechón de cabello negro. El padre, con las manos temblorosas, decidió oficiar una misa sin esperar domingo. Convocó a todo el pueblo esa misma tarde, pero muchos no fueron. Otros llegaron con los ojos bajos como si temieran mirar al cielo. Y algunos, como la familia Ramírez, permanecieron en casa, rodeados de velas y rezos desesperados. Durante la misa, cuando el padre Matías elevó la hostia, una ráfaga de viento cerró las puertas de golpe. Las velas se apagaron, y en el silencio absoluto de la nave se oyó una voz femenina que decía: «Ya es suficiente». Nadie más volvió a hablar de lo ocurrido. Esa noche, Mercedes tuvo otro sueño. Estaba parada en medio de un campo seco, rodeada de muñecas colgadas en los árboles. En el centro, una mujer de espaldas bordaba algo en el suelo. Al acercarse, la niña reconoció el rebozo de su hermana. La mujer se volteó. No tenía rostro, solo una boca abierta de donde salía ceniza. «¿Qué bordas?», preguntó Mercedes.
Mi nombre, respondió la figura, el que me fue quitado. Al despertar, Mercedes encontró un hilo de sangre en su almohada y en su puño cerrado un pequeño trozo de tela con letras cosidas PR. Al día siguiente, la lluvia cayó por primera vez en semanas, pero no era lluvia común, era negra, gruesa, con olor metálico, manchaba la ropa, quemaba los ojos, los niños lloraban al tocarla, y desde entonces, la barranca fue evitada por completo. Ya no por superstición, sino por certeza. Algo había despertado, algo había hablado, algo había marcado al pueblo con su nombre, y lo que más aterraba era que nadie sabía cómo detenerlo. El fuego comenzó al amanecer. Fue don Vicente, el panadero, quien primero lo vio desde su techo. Una columna de humo negro subía desde el callejón de los Olivos, justo donde quedaba la casa abandonada de Tomás Rentería. Nadie vivía allí desde su arresto, pero la estructura aún se mantenía en pie, cerrada con tablas y cubierta por maleza. Esa mañana, sin embargo, ardía con una intensidad que no parecía natural. El fuego no se expandía como lo haría en un incendio común. No consumía con rapidez ni devoraba por completo. Era denso, oscuro, y parecía danzar alrededor de la casa como si obedeciera una voluntad propia. Algunos intentaron apagarlo, pero el agua no surtía efecto. Otros solo observaban, inmóviles, como si comprendieran que aquello no era algo que pudiera tocarse. Las llamas duraron más de una hora. Cuando finalmente se extinguieron por sí solas, un grupo de hombres, guiados por el subdelegado Morales, se adentró entre los restos humeantes. La casa estaba destruida, sí, pero en el centro, justo donde antes había un pequeño altar improvisado, encontraron una caja de madera intacta. Era vieja, tallada con símbolos familiares, los mismos que aparecían en el diario de persona y en las paredes del sótano. Morales, con guantes, la abrió. Dentro había muñecas, no de trapo, no de porcelana. Eran muñecas hechas con restos humanos, huesos pequeños, cabellos largos, piel curtida. Cada una tenía bordado un nombre en el pecho. Entre ellas, uno sobresalía, PR. Debajo de las muñecas, una carta. Estaba firmada con una caligrafía reconocible, Persona Ramírez. La letra era clara, sin temblores, como si cada palabra hubiera sido escrita con absoluta determinación. En la carta, Persona narraba su encuentro con ella, una entidad sin nombre que vivía entre los huecos de la tierra. Contaba cómo los susurros comenzaron como ecos inocentes, cómo las visiones se volvieron más reales que la vigilia y cómo finalmente comprendió que había sido elegida como ofrenda. Pero no por azar. Tomás Rentería, según sus palabras, no actuaba por voluntad propia. Era un sirviente, un eslabón en una cadena que se remontaba a generaciones. Cada cierto tiempo, el pueblo hacía un pacto. Entregaban a alguien para calmar la sed de ella. A cambio, recibían protección, cosechas, salud, paz. La carta decía que Persona lo descubrió tarde, que fue advertida por sueños, por símbolos, por voces en los reflejos, y que aún así decidió acercarse, no para ser víctima, sino para destruir el pacto desde dentro. La última línea decía: si arde mi cuerpo, arde su nido. Si me ofrezco por voluntad, rompo el ciclo. Al leer eso, Morales palideció, porque eso explicaba el fuego. No era un accidente, era el cumplimiento de una promesa, una liberación, una ruptura. Pero no todos lo vieron así. Algunos afirmaron que la carta era falsa, una invención para justificar lo inexplicable. Otros aseguraron que la escritura era auténtica, pero que no entendían cómo había llegado a esa caja. Lo cierto es que nadie pudo negar la sensación que envolvía a quienes leyeron esas palabras, una mezcla de alivio y terror. Doña Camila, al recibir la noticia, cayó de rodillas. Mercedes lloró en silencio, abrazando el mechón de cabello que había guardado en secreto. Don Arturo, por primera vez desde la desaparición, habló. Ella no fue víctima,
fue luz, fue sacrificio. Esa noche las campanas no sonaron, las velas no se apagaron solas, la tierra no lloró, y el pueblo, aunque aún temeroso, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, el mal había sido contenido. Pero la carta tenía una advertencia más, una que nadie pudo olvidar. Si olvidan, regresa. Si callan, grita. Si niegan, vuelve. Pasaron solo 2 días desde el incendio, cuando un grupo de niños jugando en el campo detrás de la iglesia vieja tropezó con algo que no debería estar allí. Era una tapa circular de piedra, cubierta por musgo y tierra endurecida. Al empujarla sintieron un calor que no coincidía con la brisa fresca de la mañana. Lo contaron a sus padres, quienes lo reportaron al subdelegado Morales. Al principio, nadie quiso darle importancia, pero don Genaro, al enterarse, se acercó a ver y palideció al instante. «Ese pozo fue sellado hace más de 40 años», dijo. «Allí se tiraba lo que nadie debía encontrar, lo olvidado, lo innombrable». La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Al día siguiente, Morales ordenó abrir el pozo. Costó trabajo. Las raíces lo abrazaban como si intentaran mantenerlo cerrado. Finalmente, tras horas de esfuerzo, la piedra cedió y el hueco quedó expuesto. El aire que emergió era irrespirable, espeso, ácido, y con un olor que mezclaba herrumbre, sangre vieja y cera derretida. Nadie quiso bajar. Pero Julián Reyes, decidido a cerrar el caso de una vez por todas, descendió con una cuerda, una lámpara y un crucifijo al cuello. Tardó 10 minutos en gritar. Cuando lo subieron, temblaba como un niño. No pudo hablar hasta que bebió medio litro de agua bendita. «Hay algo», susurró. «Algo. Enterrado. Pero no está muerto». Morales no quiso oír más. Pero esa misma tarde, con ayuda de 4 hombres, bajaron a inspeccionar. Lo que hallaron desafió toda lógica. El fondo del pozo estaba cubierto con símbolos dibujados en sangre seca. En las paredes, cientos de uñas clavadas, como si alguien hubiera intentado escalar. En el centro, una figura encorvada, cubierta de barro y cabellos largos, murmuraba sin cesar. No tenía rostro visible. Sus huesos eran delgados como si jamás hubieran visto el sol, y a su alrededor, velas apagadas, docenas, quizás cientos. Uno de los hombres gritó. Había encontrado un collar, un simple hilo de cuero con una pequeña medalla de plata, grabada con las iniciales PR. Doña Camila fue llamada de inmediato. Al ver el objeto, soltó un lamento que heló la sangre de todos. Ese era suyo. Se lo dio su abuela. Nunca lo perdía. Jamás. La figura en el pozo no reaccionó, no habló, no se movió. Pero al ser iluminada directamente, los murciélagos salieron disparados de la grieta como si el infierno se hubiese abierto. Morales ordenó sellarlo de nuevo. Dijo que aquello no debía tocarse más, que el fuego ya había purgado lo necesario, pero algo no estaba bien. Esa noche, Julián Reyes desapareció. Solo encontraron su crucifijo, partido en 2. El pueblo cayó en un estado de pánico sutil. No gritaban, no huían, solo bajaban la cabeza, cerraban sus puertas más temprano y evitaban hablar del tema. Incluso los más escépticos comenzaron a colocar sal en las entradas, cruces de palma en las ventanas y oraciones en latín que nadie comprendía. Mercedes soñó con el pozo. En su visión, la figura cubierta de barro la miraba, no con ojos, sino con gestos, con una energía que se sentía familiar. «¿Eres tú?», preguntó la niña. La figura no respondió, solo alzó la mano y señaló hacia el cielo. Mercedes despertó con la sensación de haber estado bajo tierra. Tenía los pies sucios. Su madre no supo qué decir. Nadie supo. El padre Matías organizó una procesión. Todos los que aún creían salieron con velas, entonando cánticos, rodearon la iglesia vieja, colocaron santos alrededor del pozo, lo sellaron con piedra, cal y plegarias, pero incluso él sabía que eso no bastaba. «No se puede encerrar lo que nunca ha estado del todo aquí», dijo antes de caer enfermo. Y desde entonces, en las madrugadas sin luna,
Se oye desde ese lugar un susurro hueco. No pide ayuda, no pide perdón. Solo repite un nombre, una y otra vez, como si intentara recordarlo. El 20 de mayo, después de semanas de tensión, el pueblo de San Felipe organizó una misa solemne para Persona Ramírez. No había cuerpo, no había ataúd, no había certeza. Pero había un altar cubierto de flores blancas, una fotografía descolorida enmarcada en madera y el collar encontrado en el pozo colocado sobre un cojín de terciopelo. Aquello no era un entierro, era una despedida simbólica, una súplica colectiva por cerrar un ciclo que nunca tuvo forma. La iglesia se llenó en silencio. Nadie lloraba, nadie hablaba. Las mujeres vestían de negro. Los hombres inclinaban la cabeza. El padre Matías, pálido y débil por la enfermedad que lo consumía desde el hallazgo del pozo, ofició la misa con una voz quebrada, dijo palabras de consuelo, mencionó la luz eterna, la misericordia divina, pero evitó hablar del alma, evitó decir la palabra descanso, porque en el fondo nadie creía que Persona descansara. Mercedes se sentó en la primera fila, tomada de la mano de su madre. Doña Camila no soltaba el rosario. No había lágrimas en su rostro, solo rigidez, como si algo la mantuviera sostenida desde dentro. Don Arturo, parado detrás de ellas, no se persignó. Observaba el altar como quien observa un enigma imposible. Cuando el padre elevó la hostia, las velas se encendieron con más fuerza. Un soplo recorrió el templo. Algunas flores cayeron al suelo. Nadie se movió. Era como si todos sintieran lo mismo, que esa ceremonia no era para Persona, sino para protegerse de lo que quedaba de ella. Al final de la misa, los presentes salieron en procesión hacia el panteón. No llevaban un féretro, sino una caja de madera vacía con el nombre de Persona grabado a fuego. Dentro solo había cartas, recuerdos, pedazos de tela, fotografías, simbolismos, nada real. En el cementerio cavaron una tumba pequeña entre dos árboles viejos. Al depositar la caja, Mercedes se soltó de la mano de su madre y arrojó un lazo rojo dentro. Era el mismo que su hermana usaba al trenzar su cabello. Entonces ocurrió. La niña cayó al suelo como un trapo. Los gritos fueron inmediatos. Doña Camila corrió a levantarla. Estaba fría, pero respiraba. Tenía los ojos cerrados y los labios apretados. No se movía, no respondía. El padre Matías ordenó llevarla al altar. Unos hombres cargaron su cuerpo hasta la iglesia, donde la colocaron frente a la imagen de la Virgen. Doña Camila rezó como nunca, pero Mercedes no despertó. Los médicos del pueblo no hallaron explicación. No era coma. No era sueño. Sus signos vitales estaban bien. Solo no volvía. Pasaron días, luego una semana, luego 2. Y Mercedes seguía así, ausente, flotando entre respiraciones suaves y expresiones neutras. A veces murmuraba palabras sin sentido. Otras se le movían los ojos como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Una noche, doña Camila oyó a su hija decir con voz ronca: «Aún no terminamos. Faltan nombres». El padre Matías volvió a visitarla. Le dio la extremaunción, aunque no estaba moribunda. Luego colocó una cruz de ceniza en su frente y salió sin decir palabra. Pero lo peor aún no había ocurrido. Un domingo al amanecer, mientras la madre limpiaba el altar familiar, Mercedes se incorporó en silencio. Caminó hasta el centro del patio y comenzó a hablar, no con su voz, con la de alguien más. Ella camina otra vez. Usa mis pies. Mira con mis ojos. Escucha por mi boca. Don Arturo la vio desde la puerta. No reaccionó. Solo cayó de rodillas. «¿Qué quieres?», preguntó doña Camila con lágrimas. Mercedes volteó. Sonrió. «Que no me olviden». Después de eso, volvió a su cama y no volvió a hablar por varios días. La familia entendió que algo había cambiado para siempre, que aquella niña ya no era solo Mercedes, que en algún rincón de su alma, algo o alguien habitaba con ella. Y desde entonces, cada vez que el nombre de Persona Ramírez era mencionado, las velas parpadeaban, el aire se enfriaba.
Y Mercedes, incluso dormida, murmuraba: «Presente». El silencio que envolvía a San Felipe no era normal. Era una quietud impuesta, como si el propio aire evitara despertar o recordar. Nadie hablaba ya del caso de Persona Ramírez, no porque no doliera, no porque estuvieran en paz, sino porque el miedo se había transformado en acuerdo tácito. Olvidar era sobrevivir. Pero todo cambió cuando llegó una carta anónima a la iglesia. Estaba escrita con tinta marrón, en un papel rugoso y antiguo. No tenía remitente, solo un sobre sellado con cera negra, entregado en la puerta principal antes del amanecer. El padre Matías, aún debilitado, lo abrió con precaución. Al leer las primeras líneas, su rostro se desfiguró. La carta revelaba una verdad más profunda, más terrible. Narraba un pacto sellado hace generaciones entre ciertas familias del pueblo y la entidad que vivía bajo tierra, a la que algunos llamaban ella y otros simplemente la dama. El trato era claro. Cada cierto tiempo, una joven debía ser ofrecida. No elegida al azar, no secuestrada. Era seleccionada por un grupo oculto. Una cofradía silenciosa compuesta por hombres de poder, antiguos curas, líderes comunales y figuras respetadas que fingían ignorancia. A cambio, el pueblo gozaba de buena salud, cosechas prósperas y protección contra enfermedades. La dama no pedía oro, no pedía templos, solo vida, y no cualquier vida, juventud, pureza, entrega. Tomás Rentería era solo el ejecutor más reciente. Su locura no era suya, era heredada, inducida. Había sido criado para cumplir esa función, por eso nunca se marchó, por eso nunca fue castigado antes. Persona, según la carta, fue marcada desde niña, observada en silencio, elegida por su linaje, por su conexión con antiguas mujeres que también habían oído la voz. Lo que nadie esperaba era que ella descubriera todo antes del final. Porque Persona había leído antiguos textos, había descifrado símbolos, había hablado con los que nadie escuchaba, y había decidido romper el ciclo, aún a costa de sí misma. La carta incluía nombres, apellidos, fechas, detalles que solo alguien interno podía saber. Don Arturo Ramírez lo leyó en silencio, con los puños cerrados. Uno de los nombres era suyo. Había pertenecido, años atrás, a los círculos más cercanos a la cofradía. Había participado en reuniones, nunca en sacrificios, pero sí en silencios. Había creído que proteger a su familia implicaba callar. Pero cuando supo que su hija estaba marcada, huyó emocionalmente. Se refugió en el alcohol, en la madera, en el vacío. Doña Camila, al enterarse, no gritó, no lloró. Solo encendió una vela más grande que todas las demás. La colocó en el centro de la casa, junto al nombre de su hija, y no se levantó de allí durante 3 días. El padre Matías llevó la carta al subdelegado Morales, pero éste la negó. Dijo que no había pruebas, que era un invento, que alguien quería sembrar el caos. El pueblo no lo creyó, porque poco a poco los más viejos comenzaron a hablar, a recordar detalles que nunca habían entendido, a nombrar a otras jóvenes que también desaparecieron en circunstancias confusas. Una bordadora en 1897, una catequista en 1903, una joven viuda en 1910. Siempre mujeres, siempre calladas. Y entonces el temor cambió de forma. Ya no era miedo a la oscuridad, sino al pasado, a la complicidad, a lo que no se dijo. Mercedes, aún atrapada entre el sueño y el trance, habló una noche con claridad. Frente a toda su familia, susurró: «Ella me mostró las otras. No querían quedarse, pero tampoco sabían cómo salir». Y al decir eso, sus ojos se llenaron de lágrimas, no propias, lágrimas ajenas, de todas las que nunca fueron lloradas. La familia entendió. La justicia no vendría de fuera, no del gobierno, no del clero, no del pueblo. La justicia sería la memoria. Y desde ese día una cruz nueva apareció cada mes en el panteón, sin nombre, sin fecha, solo con la palabra: de vuelta.
porque el pueblo decidió no callar más. Han pasado décadas desde aquel 7 de mayo de 1922. San Felipe cambió con los años. Llegaron nuevas calles, la electricidad, escuelas y comercios. Pero en el aire sigue flotando algo que no desaparece, una especie de humedad invisible, una sensación de ser observado desde algún rincón que no existe en los mapas. El nombre de Persona Ramírez ya no se menciona con temor, sino con respeto. Hay una placa en su honor junto a la iglesia vieja, una inscripción que reza: la que rompió el ciclo, la que eligió quedarse para liberar a las demás. Nadie sabe con certeza quién la colocó, pero nadie la quitó. Mercedes creció, se convirtió en maestra del pueblo, nunca se casó, nunca se fue. Sus ojos guardan una tristeza profunda, como de alguien que ha visto cosas que no se pueden explicar. Los niños la adoran, ella les cuenta cuentos, les enseña a leer, pero jamás habla de su hermana. Nunca volvió a hablar dormida, nunca más murmuró palabras extrañas, pero cada año, en la fecha de la desaparición, coloca una rosa blanca en la entrada del panteón y se queda allí durante horas, en silencio. Muchos creen que la historia terminó, que el horror quedó sellado, que las sombras se disiparon, pero no todos lo piensan así, porque hace poco una niña desapareció. Su nombre era Clara Gómez. Tenía 8 años, salió de su casa a media tarde para comprar dulces y no regresó. No había tormenta, no había amenazas, simplemente no volvió, como si el tiempo hubiera repetido sus pasos, como si alguien hubiera seguido un patrón antiguo. La búsqueda fue inmediata, se movilizó todo el pueblo, pero nada. Solo encontraron su listón tirado cerca del viejo camino hacia el norte. Mercedes fue la primera en llegar al lugar. Lo recogió con las manos temblorosas. Al levantar la vista, vio una figura fugaz cruzar entre los árboles. No la siguió. Solo dijo en voz baja: «No es justo». Esa noche, las velas en el altar de su casa comenzaron a parpadear. Y al abrir la vieja caja de madera, donde aún guardaba recuerdos de Persona, encontró algo que no estaba allí antes. Una muñeca de trapo, cosida a mano, con el mismo rebozo bordado que su hermana usaba. Entre sus hilos, un mensaje: «Ella no se ha ido, solo duerme». El pueblo volvió a contener la respiración. Algunos comenzaron a hablar de cerrar los caminos. Otros de buscar al sacerdote más cercano para bendecir el terreno, pero la mayoría prefirió callar, otra vez, porque el miedo es cíclico, se disfraza de costumbre, se disuelve en las paredes de las casas, y a veces, cuando cae la noche y todo está en silencio, se oye una campanada. 1, 2, 3, no hay viento, no hay misa, no hay nadie en la torre, pero la campana suena, como un recordatorio, como un eco eterno, como una voz que sigue esperando ser escuchada. Persona Ramírez salió a comprar pan, y nunca regresó, pero dejó algo atrás, algo que aún vive en las grietas de San Felipe, algo que jamás será completamente comprendido. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia estremecedora. Si te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este, y si quieres seguir explorando los misterios más oscuros de nuestro pasado, haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima historia.